Continuamos en Diálogo Abierto y como antecedente estábamos platicando de las razones y los impactos de la gran baja de popularidad del presidente en estos días, con la coyuntura de que esto va a tener una inflexión necesaria en el 21 en las elecciones, una, y dos, porque también tenemos que tocar el tema del 9 de marzo, un día sin mujeres, en el que independientemente de lo genuino del movimiento y de lo que representa y significa, yo me imagino que esa va a ser una marcha gigantesca, monumental, y que el presidente en el diálogo ha tenido un tratamiento despectivo, señalando supuestos líderes que están detrás y bueno, generando pues ahí yo creo que una falta de empatía tremenda, sobre todo para un político del nivel y de la calidad del presidente. Concluimos con esta parte de lo de la elección. Lo que es importante es que Morena está por debajo de Andrés Manuel López Obrador. Sin duda. Pero Morena está sustanciado y tiene contenido en función de lo que haga o deje de hacer el presidente de la República. Señor. Por lo tanto, si está por debajo del presidente y el presidente está cayendo, seguramente Morena va a perder rentabilidad en muchos sectores de la población. Y sí, es un foco rojo el que se empieza a prender para la 4T para poder refrendar su mayoría en la Cámara de Diputados. Y además se van a elegir 15 gobernadores en esta elección de 2021. Y 300 diputados federales, que es lo que realmente le importa a él. Lo que le importa al presidente son los 300 diputados, es decir, conservar la mayoría en la Cámara de Diputados. Los gobernadores quizá no tanto, pero sí a los gobernadores sí los controlas presupuestalmente. El tema es los diputados. Pero ¿cuál es la narrativa que prevaleció que empujó esto? Que esto es lo importante, ¿no? Un presidente que se mostró insensible ante el movimiento de las mujeres, ¿no? Esa es la explicación. Sí, y un presidente que se mostró con una falta de respuesta, cierta, vamos a decir, búsqueda de culpables, decir que el neoliberalismo era el culpable de los asesinatos crueles que se han visto. Creo que eso le pegó mucho en los segmentos de clase media ilustrada. Y yo sumaría, antes de preguntarle a Felipe, que cuando tú eres candidato permanente de 18 años y en todo tu discurso estás ofreciendo soluciones fácil, cuando yo llegue esto se va a arreglar así fácil inmediatamente, y a año y meses de gobierno no solo no se ha arreglado nada, de hecho tenemos retroceso económico y otras cosas. Felipe. No, y rápidamente apunto lo que dice Pepe. En ediciones anteriores habíamos dicho que la baja había sido en Morena, no en el presidente, pero ahora ya se ve directamente es en el presidente. Es en él. Es en la figura carismática. Y lo que vemos se hizo una comparación entre que tienen casi los mismos datos de baja de popularidad cuando tuvo Peña Nieto el primer año. Pero la diferencia está en que el presidente tuvo un ascenso y una caída vertiginosa. Peña Nieto venía, pero como deslizado en pendiente. El presidente no, cae abruptamente, y no solamente cae su popularidad, la desaprobación a su gestión se duplicó. Entonces también te habla de un tema muy sensible y que está ligado últimamente con lo que tú dices, Pepe, los sectores socioeconómicos ilustrados, profesionales, clase medieros, que no así en las clases bajas, en las clases más... Porque son los que reciben los apoyos, sí, en teoría. Mientras lo reciban. Y la otra es el caso de las mujeres. El caso de las mujeres, que ha tenido el presidente todo un desdén. Ahorita le vamos a mostrar respecto a ellas, lo que ha generado es estas mujeres que lo habían apoyado durante muchos colectivos y organizaciones, acaban distanciándose de él. Este problema no es exclusivo de México. Al final, ser oposición es relativamente fácil. Oponerte a cualquier cosa es fácil. O sea, decir lo que estás haciendo mal, criticar, es fácil. Ahora, cuando te tienes que poner a trabajar, y en España nos pasa exactamente igual, es mucho más complicado. Bueno, ustedes tienen Iglesias ahí que pasó de oposición a ser a ser vicepresidente, ¿no? Si cambiáis, no podemos. Si cambiáis México por España y Andrés Manuel López Obrador por Pedro Sánchez, el discurso es exactamente igual. Ustedes tienen una ventaja. Ustedes en España tienen una ventaja, tienen un sistema parlamentario, una monarquía parlamentaria. Nosotros tenemos, la única ventaja que tiene España se llama Unión Europea, que hace que los presupuestos que puedan querer utilizar el gobierno populista de izquierda que tenemos ahora mismo en España van a ser controlados por la Unión Europea y lo van a parar. Y eso es lo que nos va a salvar de alguna manera la vida, porque si no... Pero también políticamente pueden cambiarlo en términos del Parlamento. Aquí no nos tenemos que chutar. Bueno, aquí tenemos a Estados Unidos, ¿eh? Sí. Aquí tenemos Estados Unidos, aunque no nos aprueba los presupuestos, pero ya ves lo que pasó con la migración, ¿no? Hoy esto de la migración se frena ahorita. Tú conoces bien España, y en España existe un problema, y es que nosotros no elegimos al presidente, lo elige el Parlamento. Sí. Entonces nosotros no votamos quién va a ser nuestro presidente. Nosotros votamos un Parlamento, y ese Parlamento, como está pasando ahora mismo, se une con un montón de gentes de distinta... ideologías. No quiero utilizar la palabra calaña, pero la voy a utilizar para
configurar un gobierno con el que ni siquiera los mismos votantes socialistas están de acuerdo. ¿Cuánto Es tiempo decir, es un tardaron Frankenstein. ustedes? Sí, Es tal un cual. Frankenstein, Tal cual. es un auténtico Frankenstein. Tal cual. Y todos sabemos cómo acaba la película. Sí, Bueno, pero, con una estabilidad política terrible. ¿no? Tremenda. Que lleva- pero la ventaja es la moción de censura que puede funcionar. ¿Cuánto tiempo duraron sin el presidente español? Estuvimos No casi olvidemos, un año. no y pico. olvidemos que la primera vez que Pedro Sánchez es presidente no fue por una elección, fue por una moción de censura. Una moción de censura. Una moción de censura que la hizo para convocar elecciones y tardó 9 meses en convocar elecciones desde la O primera. sea, gobernó moción de censura. 9 meses sin problema. Pero con, Contra pero Rajoy. con presupuestos del gobierno anterior, por lo cual no tenía mucho sentido. Claro, claro. Ahora, hay algo interesante aquí que es el tema de es fácil ser oposición y es muy difícil ser gobierno y entender los códigos de transición. O sea, tú ya no eres oposición, eres gobierno y acabas generando esta idea de un gran teatro donde tú dices todas las mañanas dices una sentencia como si fueras el candidato permanente, sin reconocer o sin medir esta parte de que tienes una responsabilidad como jefe de Estado. Sí, pero a ver, y esto lo hemos comentado muchísimas veces, insisto, lo decía al principio, gobernar es un ejercicio de desgaste. La primera obligación de gobernar, pues es desestimular o decepcionar a tus votantes. No hay soluciones para todo. El asunto es que como teníamos una expectativa muy alta de la persona, Porque él mismo la creó. es un mago. Claro. Pero ¿cuál es el asunto? Y aquí lo comentamos muchas veces. En el ejercicio del poder, cuando empiecen las fallas, los errores, porque además hay que decirlo, sus colaboradores no son precisamente muy duchos en la materia. En ninguna. Entonces empiezan a haber sectores que ya se están viendo lesionados, golpeados, que no les llegan los apoyos, que no tienen medicinas, que no hay crecimiento económico. Y eso empieza a generar una enorme desilusión, que yo insisto, sí va a tener un altísimo impacto el 21. Memo, lo hemos medido. Ya le llegó su realidad, desafortunadamente. Está empezando. ¿no? O está empezando a llegar. Como dice Pepe, esto todavía- Todavía viene, porque todavía no se ha frenado. Ahorita viene es una caída, pues ahorita está en Oye, caída ni libre. siquiera, ¿no? pero el efecto está García siguiendo. Luna no Sí, lo sí. levantó, ¿eh? No, claro. La detención de García Luna no lo levantó. Pero Ni la de Lozoya. Pero Lozoya. fijaros que es una tendencia internacional. Boris Johnson en Inglaterra, Pablo Iglesias en España. Son animales políticos. O sea, como políticos no tienen un pero. O sea, es una imagen fantástica, un mensaje fantástico, popularidad fantástica. Ahora, cuando hay que ponerse a trabajar, las cosas se ponen un poquito más duras. Cuando sabes que los recursos son escasos y tus limitaciones para tomar decisiones es muy corta, ahí te das cuenta de que es la realidad. No, y cuando lo ves, ¿no, Felipe? Cuando de repente, pues en la casa ya los apoyos que llegaban antes ya no llegan. Ya no llegan. Cuando las medicinas vas, no hay medicinas. Cuando el turismo cae, cuando la economía tiene problemas. O sea, yo creo que la única cosa, alfiler que toda la gente lo dice es el tema del dólar, ¿no? El dólar se ha mantenido, es como el que cubriera todo. Pero no, las cosas ya la gente ya está contaba sufriendo. mi buen amigo Manuel Andrade, ex gobernador de Tabasco, que uno de los factores que detonaron lo de Macuspana es que una de las ofertas de construir 2 bocas en Tabasco implicaba que todos los empleados iban a ser locales. Y todas las empresas que ya tienen una presencia, que están trabajando en el inicio de la obra, han traído su personal de fuera. No hay un solo tabasqueño que haya recibido trabajo en 2 bocas, independientemente de cuántos sean, que no tengo el dato, ¿no? Los de las loncherías solamente. Así, pero el asunto es que eso tiene muy enojada a la población de un sector, porque ellos les prometieron que independientemente de lo que hace una refinería iban a tener trabajo, y no hay uno solo que esté contratado. No, y se suma con el tema del desabasto de medicamentos y el problema del hospital de Pemex. Pemex en Tabasco es una figura central, pues es un estado petrolero. Y el tema de las muertes de las personas por la hemodiálisis que han recibido ha sido un problema grave que no han podido resolverlo, pero ni siquiera afrontarlo. Un control de crisis ahí. Sí. Más bien lo han dejado que las protestas continúen y se enfrenten. Y a esto le agregas este escenario de inseguridad creciente, permanente, todo el Puede tiempo. ser que esa sea la principal demanda de los mexicanos. O sea, estoy casi seguro. El problema número 1 es la inseguridad. Y obviamente los resultados pues hablan de una gestión que no conlleva una planeación, una ejecución. Cuando hablamos de esta manifestación de las mujeres que se va a dar el día 9, el presidente lo ha tomado como una afrenta a su gobierno. Y no era contra él. No es contra él, y es un clamor generalizado de toda la sociedad mexicana. Tenemos que ir a un corte, no vamos a tardar nada. Yo les propondría que cuando volvamos le entremos ya al tema del 9 de marzo, un día sin mujeres, no solo por la implicación simbólica que tiene. Yo no soy que pronostica el señor el encuestador, pero creo que va a ser una de las marchas más grandes que habremos visto en este país. Volvemos, no tardamos nada. Diálogo abierto, Telefórmula.